Buenas tardes, mi nombre es Sara Palacio y junto a mis compañeros Jennifer Tatiana Gallo y Juan Esteban Incapié vamos a presentar nuestro trabajo grupal sobre la aplicación de la transferencia de calor en la bioingeniería. El escenario que decimos simular fue la piel cuando se le infringe un enfriamiento súbito, similar a lo que pasa en la crioterapia, ya que decidimos ver qué comportamientos térmicos tiene cada capa de la piel. La crioterapia consiste en la exposición repentina del cuerpo a temperaturas demasiado bajas, lo que genera respuesta analgésica y antiinflamatoria, lo cual ayuda mucho en tratamiento de heridas. Como dije anteriormente, la piel cuenta con varias capas, como lo son la epidermis, la dermis e hipodermis. Cada una de ellas cuenta con diferentes propiedades térmicas, como se ve en la pantalla. Lo que decidimos variar en nuestro sistema fue el grosor de la epidermis, ya que encontramos este estudio en particular que demuestra que dependiendo del grosor de la epidermis, cambia las propiedades, cambia cómo se comportan las diferentes capas de la piel térmicamente. Esto tiene implicaciones clínicas, por ejemplo, en el cuidado de heridas, ya que dependiendo de la zona a tratar, si es muy callosa, por ejemplo, aumenta el grosor de la epidermis, por ende, esta zona necesita mayor exposición al frío. Para la simulación del tratamiento criogénico, se modeló la aplicación de nitrógeno líquido sobre la piel. En el entorno del software configuramos un cuerpo a una temperatura de menos 196 grados Celsius, que representa el aplicador chorro de nitrógeno. Detrás de este, colocamos un ventilador virtual, configurándolo a una velocidad de 2 metros por segundo, que se va a simular el flujo de gas frío dirigido hacia la piel. El entorno general corresponde a una sala de procedimientos que se encuentra a 20 grados Celsius, lo que permitió mantener las condiciones controladas de convección en el aire. Para representar el tejido colocamos tres bloques que corresponden a las capas de la piel: la hipodermis, la dermis y la epidermis, cada una con sus propiedades correspondientes, como lo son la conductividad térmica, el calor específico y la densidad, y obviamente su grosor específico. Estas tres capas se encontraban a 37 grados Celsius para simular la temperatura corporal normal. El objetivo de la simulación era ver la distribución de temperatura a lo largo del tejido al aplicar un enfriamiento súbito como la aplicación de nitrógeno. En primer lugar, colocamos la epidermis con un grosor de 0,1 milímetros, permitiendo ver el paso del frío a través de las diferentes capas. En segundo lugar, se colocó la epidermis con un grosor de 1,5 milímetros, simulando la piel más gruesa. Las capas de la dermis y la hipodermis se mantuvieron constantes en grosor como en propiedades. Finalmente, se ubicaron dos termómetros virtuales que nos van a permitir registrar las temperaturas en estas capas a lo largo del tiempo. La simulación se dejó correr hasta que la capa de la hipodermis alcanzara un valor de 0 grados Celsius, lo que permitió, después de correr la simulación, obtener una distribución de temperatura de esta manera, en la de 1,5 milímetros. Y esta es la distribución del frío en las capas de la piel con la epidermis a 0,1 milímetros. Bueno, para la descripción de los resultados, las gráficas de temperatura versus tiempo muestran que con una epidermis de 0,1 milímetros, el frente de enfriamiento vemos que avanza más rápidamente. O sea que la dermis alcanza cerca de menos 100 grados centígrados en unos 25 segundos, mientras que la hipodermis se enfría más gradualmente. Esto indica pues como una alta transferencia de calor debido al bajo espesor y resistencia térmica. En cambio, con una epidermis de 1,5 milímetros, el enfriamiento es más lento y superficial. O sea que la dermis baja su temperatura de forma moderada y la hipodermis mantiene valores altos hasta cerca de 40 segundos. Esto evidencia pues que a un mayor grosor aumenta la resistencia e inercia térmica, reduciendo el flujo y retardando la propagación del frío hacia capas más profundas.
Al analizar la ley de Fourier, que establece que el flujo de calor es proporcional al gradiente de temperatura y depende de la conductividad térmica, entonces en este caso la superficie se está exponiendo a menos 196 grados centígrados, mientras que el interior está a 37 grados centígrados, generando un gradiente muy alto y por tanto un flujo intenso de calor desde el interior hacia la superficie. Con una epidermis delgada, la resistencia térmica es baja, permitiendo un flujo elevado. La dermis se enfría más rápido y la curva muestra una pendiente pronunciada. Por el contrario, con una epidermis gruesa, el espesor actúa como una barrera térmica, disminuyendo el flujo y retrasando pues como el enfriamiento de las capas más profundas, lo que se refleja pues como vemos en curvas más suaves y desplazadas en el tiempo. Viendo la resistencia térmica que nos expresa la dificultad del calor para atravesar una capa, entonces al aumentar el espesor, R se incrementa y para la misma diferencia de temperatura que se tenía, el flujo de calor disminuye. Con los parámetros de la simulación se calcularon estos R y vemos que al pasar de 0.1 a 1.5 la resistencia aumenta unas 15 veces, lo que explica por qué una epidermis más gruesa reduce la pérdida de calor y protege las capas internas del enfriamiento rápido. Ahora viendo la difusividad térmica que nos indica la rapidez con que una variación de temperatura se propaga en un material, la cual depende de K, Rho y C, y también tenemos el tiempo característico de difusión, el cual crece con el cuadrado del espesor. Entonces, por lo tanto, una epidermis más gruesa no solo presenta pues como una mayor resistencia, sino también una respuesta térmica más lenta. Se calcularon esos valores de difusividad, entonces vemos que al aumentar el grosor, el frente de enfriamiento pasó a alcanzar la dermis e hipodermis en 25 segundos a hacerlo en 40 segundos. Esto se traduce pues en curvas más suaves y retardadas, confirmando pues que una epidermis gruesa disminuye como la propagación del frío y suaviza el descenso térmico en las capas más internas. Ahora vemos que la inercia térmica, la cual nos expresa la resistencia de un material a cambiar su temperatura al ganar o perder calor, depende de la conductividad térmica, de la densidad y del calor específico, y puede analizarse también a nivel del sistema mediante la capacidad térmica total, que esta crece con la masa que se está enfriando o calentando. Entonces, al aumentar el espesor, la masa por unidad de área también aumenta, por lo que se requiere más energía para modificar su temperatura. Entonces, en la simulación, esto se traduce en que una epidermis más gruesa se enfría más lentamente, mostrando un descenso térmico más suave. Mientras que en una epidermis delgada, esta pierde calor con mayor rapidez y alcanza temperaturas más bajas en menos tiempo. Ahora, algunas de las limitaciones que se tienen es que en el caso de la perfusión sanguínea, el modelo no considera el flujo de sangre que normalmente lleva el calor al tejido. Entonces, en la realidad, esa perfusión reduciría el enfriamiento. Entonces, por eso los resultados muestran pues como un escenario más extremo de pérdida térmica. Para el caso de la convección y geometría, se usó un coeficiente de convección y una geometría idealizada. Esto simplifica pues mucho el sistema y puede como alterar los valores numéricos, aunque las tendencias generales como el efecto del grosor de la epidermis y lo demás siguen siendo válidas. Ahora, ya hablando un poco de las conclusiones, vemos que el estudio mostró cuantitativamente que el grosor de la epidermis influye de forma decisiva en la respuesta térmica de la piel ante el enfriamiento. También vemos que después de todo, al aumentar el espesor, el calor interno encuentra como una mayor resistencia a difundirse y el sistema tarda más en alcanzar el equilibrio térmico. Se comprobó que el comportamiento térmico del tejido depende tanto de las propiedades del material como de la estructura de las capas que controla la distribución de flujo y la energía. Las capas profundas vimos que actúan como un reservorio térmico por su alta inercia, evitando descensos bruscos de temperatura. Esto resalta la importancia pues como de considerar la geometría y propiedades térmicas del tejido en aplicaciones como la crioterapia, donde deben ajustarse tiempo e intensidad para lograr eficiencia sin daño tisular. Bueno, eso fue todo por nuestro trabajo. Muchas gracias.